Recordemos que nuestra experiencia de aprendizaje 7 tiene como título Proponemos alternativas de solución creativas e innovadoras para enfrentar las heladas o el friaje. En los programas anteriores han conversado sobre los fenómenos climatológicos como las heladas y el friaje. Sí, profesora. Sabemos que son recurrentes, es decir, que se presentan todos los años en el país y afectan la agricultura, la ganadería y también a la salud de las personas. Bien, Jesús. Nuestro programa de hoy corresponde a Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y el título es Dialogamos sobre los efectos de las heladas o el friaje en nuestra comunidad. Repito el título del programa para que puedas tomar nota. Dialogamos sobre los efectos de las heladas o el friaje en nuestra comunidad. El propósito de nuestro programa es reflexionar sobre los efectos de las heladas o el friaje en nuestra comunidad y la importancia de la prevención para asegurar la producción agrícola y ganadera. Bien, repetiré el propósito del programa, porque sé que es importante que lo tengas registrado en tu portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área. El propósito de nuestro programa es reflexionar sobre los efectos de las heladas o el friaje en nuestra comunidad y la importancia de la prevención para asegurar la producción agrícola y ganadera. Bien, entonces empezamos el trabajo. Retomando el comentario de Jesús respecto a la recurrencia de las heladas y el friaje, precisamos que las heladas ocurren cuando la temperatura del aire desciende a 0 grados centígrados o valores menores a 0 grados centígrados en zonas altoandinas de nuestro país. Por lo general inician en abril y terminan en septiembre, alcanzando su periodo más frío en los meses de junio y julio. En cambio, el friaje se origina por el ingreso de aire frío proveniente de la región polar, generando el descenso brusco de la temperatura del aire. Por lo general, afecta a los departamentos de Madre de Dios, la selva de Puno y Cusco, así como Ucayali y Loreto. En algunas ocasiones, afecta también la selva de los departamentos de San Martín y Huánuco. Para iniciar el programa leeremos un caso que nos permitirá reflexionar sobre los efectos de las heladas, limitaciones u oportunidades en nuestras comunidades. Presta atención y toma nota. Jesús, por favor, ayúdanos con la lectura del caso. Encantado, profesora. María vive con su familia en la isla de Taquile, en la región de Puno. Su casa está aproximadamente a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Su familia tiene cultivos de papa, al igual que las otras familias que viven ahí. Ellos esperan con mucha expectativa la llegada de las heladas, porque la mayoría de las familias, luego de cosechar las papas que sembraron, realizan la selección de las papas, separando la del consumo de su familia, la que será semilla, y un tercer grupo para la elaboración del chuño, utilizando de esta manera toda la producción de papa. Con el grupo de papas seleccionadas para la preparación del chuño, las familias se trasladan hacia Malcomayo, un centro poblado de la región Puno, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Malcomayo la temperatura puede descender hasta menos 20 grados centígrados en tiempos de heladas. Los agricultores aprovechan este recurso gratuito y renovable de la naturaleza y la radiación solar para la elaboración del chuño. María participa con su familia en la elaboración del chuño. Conoce todo el proceso. Podemos decir que es una experta. Y es que este conocimiento se traslada de generación en generación, asegurando así la seguridad alimentaria de su familia. María siempre les dice a sus hermanos: solo si hay buena helada se hace un buen chuño.
Luego de elaborar el chuño, María y su familia regresan muy contentos hasta su querida Taquile, donde guardan el chuño, el cual les puede durar entre 10 a 15 años más adecuadamente conservados. Luego de oír el caso de María, ¿qué comentarios podemos realizar tomando en cuenta todo lo conversado hasta el momento respecto a las heladas y el friaje? Profesora, me ha llamado mucho la atención cómo María y las familias que viven en Taquile, Puno, esperan con entusiasmo la temporada de heladas. Mientras que en algunas regiones del país las heladas afectan sus cultivos o ganados, aquí en cambio esperan las temporadas de heladas con mucha expectativa, porque les ayuda a preparar el chuño y garantizar su seguridad alimentaria. No solo esperan, profesora, sino que van en su encuentro, porque viajan hasta Malcomayo, donde las temperaturas descienden hasta menos 20 grados centígrados y se quedan ahí hasta que el chuño esté listo. Desde la presentación de la experiencia de aprendizaje, hemos conversado que estos fenómenos meteorológicos, como las heladas y el friaje, ocurren en nuestro país todos los años. ¿Te has puesto a pensar que, si son tan constantes y afectan a las poblaciones, nuestros antepasados habrán desarrollado algún conocimiento sobre esto? Profesora, en el caso de María, ese conocimiento de preparar el chuño ha pasado de generación en generación. Por ejemplo, en mi comunidad, mi papá sabe cuáles son los meses en que se debe sembrar para que nuestros productos no se vean afectados. Él conoce la disposición de las estrellas y también otras señales como el cielo despejado cuando caen las heladas más fuertes. Sus comentarios son muy acertados. El conocimiento de la naturaleza y la forma de aprovecharla pasa de generación en generación, y de alguna forma ayuda a la ciencia a determinar distintas situaciones, y como dice Jesús, existen algunos indicadores o señales que nuestros abuelos y padres reconocen. Por todo eso, no se puede dejar de reconocer que todas las culturas ancestrales acumulan conocimientos y experiencias, y los comparten con otros, enseñando a todos, aprendiendo de todos y reproduciendo las experiencias positivas con todos. En los últimos años, el cambio climático está generando cambios también en la intensidad de las heladas y el friaje, por lo que nuestras comunidades en distintas regiones del país se ven afectadas y se hace necesario tomar otro tipo de previsiones. Vamos a leer el siguiente extracto de la publicación del Comercio. Patricia, por favor, ¿nos ayudas con la lectura? En el Perú, el frío más intenso se produce en Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moo, San Román, Sandia y Yunguyo, donde la temperatura puede llegar más abajo de los menos 20 grados centígrados. Otras regiones fuertemente afectadas son Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín y Tacna. Las bajas temperaturas también merman los cultivos y el ganado, que representan el sustento de muchas familias. En el año 2015, por ejemplo, murieron en el departamento de Huancavelica más de 22.000 crías de alpacas. En la región Junín, los pastizales donde se alimentan los animales se congelan y esto provoca serios daños en su salud. El ganado vacuno sale con retraso de sus cobertizos, pero aún así sufren daños. La neumonía afecta a los vacunos más pequeños y es necesario el uso de frazadas y ambientes cerrados para protegerlos y evitar la mortandad. Profesora, cuando se mueren nuestros animales, ya sean alpacas, ovejas o ganado vacuno, y animales más pequeños como cuyes o gallinas, significa pérdidas económicas en nuestras familias. Nos quedamos sin sustento.
Por eso se usan hasta las frazadas para protegerlos del frío. Los pobladores afectados no se quedan inertes, van reaprendiendo de estos cambios y recurren a sus saberes ancestrales. Ancianos y sabios de sus comunidades, buscando diversas estrategias para poder enfrentar estas temporadas. Claro que esos saberes tienen que complementarse con investigaciones y avances de la ciencia para responder en conjunto a esas nuevas condiciones climáticas que estamos viviendo. Pero sigamos leyendo. Jesús, por favor, ayúdanos con la lectura de un artículo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Claro que sí, profesora. Efectos de las heladas en los cultivos. Los cultivos son vulnerables a las heladas y se produce cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. El proceso de deterioro de las plantas depende del estado fenológico en que se encuentre y de la especie a la que pertenece. Algunos de estos efectos se pueden apreciar en las hojas y tallos tiernos, destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños e incluso la muerte total de la planta. La resistencia del cultivo a la helada depende de la etapa de desarrollo, ya que es más resistente cuando se encuentra en el periodo de germinación, mientras que en la floración los daños son mayores. Entender las características de las heladas es de suma importancia para poder planificar correctamente las actividades agropecuarias y de ese modo reducir daños en los cultivos. La agricultura también se ve afectada por las temporadas de heladas. Estos eventos afectan significativamente a la producción agropecuaria, sobre todo cuando ocurren de forma temprana, entre el 1 de enero al 30 de mayo, o tardía del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Profesora Gladys, vemos claramente que las temporadas de heladas en nuestro país afecta tanto a la agricultura como también a la ganadería. Afecta sobre todo a la economía de la población, porque la agricultura y la ganadería son su sustento de vida. Nosotros pasamos una situación de pérdidas en mi familia y comunidad, por eso lo digo. Felizmente recibimos ayuda de la municipalidad. Desde entonces siempre pensamos en cómo prevenir. ¿Y por qué es importante la prevención para la agricultura y ganadería en tiempos de heladas? Porque así podemos proteger a nuestros ganados y cultivos y a nuestra familia, que también se ve afectada por el frío intenso. Profesora, pienso que las comunidades deben organizarse en conjunto porque las heladas no solo afectan a una familia, sino a todos en la comunidad y entre todos sus pobladores pueden prevenir mejor. Como usted siempre nos dice, pensar en el bien común. Es verdad, Patricia. En mi comunidad 3 familias se organizaron y tienen un lugar cerrado en el que pueda resguardar a su ganado cuando llegue el tiempo de las heladas. Es un cobertizo de animales comunitario. Además, están pensando también en elaborar fitotoldos para cultivar otro tipo de productos alimenticios que no crecen en nuestra zona. Eso lo han aprendido en una pasantía que han hecho, a una experiencia de otras comunidades. Lo que señalas, Jesús, es muy importante. En tu comunidad se están proponiendo iniciativas económicas a partir de lo aprendido en una pasantía, visitando a otras comunidades. Eso es muy importante. Es interesante escucharlos en este continuo diálogo. Muchos de nuestros estudiantes de la promoción Bicentenario a nivel nacional seguramente también tienen sus propias opiniones y experiencias vividas en sus comunidades. Muy bien, el propósito de nuestro programa es reflexionar sobre los efectos de las heladas o el friaje en nuestra comunidad y la importancia de la prevención para asegurar la producción agrícola y ganadera,
¿Qué hicimos en el programa para lograr el propósito? Profesora Gladys, primero partimos leyendo y dialogando sobre el caso de María, que vive en Taquile, en la región de Puno. Vimos cómo su familia y las personas que viven en su comunidad siembran papa y esperan con mucha expectativa la llegada de las heladas para viajar hacia otro lugar donde las heladas llegan a menos 20 grados y así elaborar el chuño con las papas que ellos sembraron. ¿Cuál fue nuestra reflexión con este caso? Profesora, pienso que algunas comunidades aprovechan la temporada de heladas para beneficiar a su comunidad, asegurando su alimentación y pensando en el bien común. Valorando y poniendo en práctica los conocimientos ancestrales, ese saber que nos trasladan de generación en generación. Con las otras fuentes que revisamos, también dialogamos sobre cómo en otras comunidades las heladas afectan a la agricultura y la ganadería. Pero en esos casos también las personas ponen en práctica sus conocimientos ancestrales. Por ejemplo, cultivar en determinadas épocas del año, estar atentos a los informes de las temperaturas, es decir, prevenir y poner en práctica algunas estrategias para evitar efectos negativos. ¿Qué estrategia o acciones ponen en práctica en tu comunidad para prevenir o aprovechar los efectos de las heladas o el friaje? Se pueden poner en práctica varias estrategias, pero lo importante es que se trabaje de manera conjunta con toda la comunidad. Sí, profesora, juntos se puede enfrentar cualquier situación, porque ya es un asunto que nos involucra a todos. Los felicito por sus reflexiones. Estoy segura que también nuestros compañeros de la promoción han estado atentos, tomando nota y reflexionando sobre la actuación de los pobladores de su comunidad frente a las heladas o el friaje. Con todo lo abordado en este programa, organiza con tu familia o con algunas personas de tu comunidad un diálogo sobre los efectos del friaje o las heladas en nuestra comunidad y la importancia de la prevención para la agricultura y ganadería. Puedes guiar el diálogo con estas preguntas. ¿Cuáles son los efectos de las heladas o el friaje en tu comunidad? ¿Qué acciones de prevención han puesto en práctica? Recuerda que debe ser un diálogo en el marco del respeto y escucha activa. Eso es importante, profesora, porque muchas veces solo quieres escuchar lo que tú piensas, y así no son las cosas. Hay que escuchar y respetar las opiniones de todos. Y también debemos dar nuestro punto de vista. Profesora, ¿anotaremos las conclusiones? Así es, Patricia. Tomaremos nota de las conclusiones del diálogo. Profesora, la última vez que dialogué con mi familia, grabé todo con el celular de mi papá, y luego me fue fácil escribir las conclusiones del diálogo. ¿Tienen los medios para grabar el diálogo? Bien, pero si no cuentan con esos medios, podemos anotar las opiniones de nuestros familiares o personas de la comunidad para que finalmente puedan escribir sus conclusiones. Muy bien, con todo lo conversado, te pido que tomes nota de las actividades. Atentos. Elabora una lista de conclusiones sobre los efectos de las heladas y friajes y responde a la pregunta: ¿por qué es importante la prevención de las heladas y friajes para la agricultura y ganadería en nuestra comunidad? Profesora, por favor, ¿puede repetir la actividad? Claro que sí, Patricia. Elabora una lista de conclusiones sobre los efectos de las heladas y friajes y responde a la pregunta: ¿por qué es importante la prevención de las heladas y friajes para la agricultura y ganadería en nuestra comunidad? Para que hagan un buen trabajo,
Toma en cuenta los siguientes criterios. 1. Interactúa con las personas de tu entorno cercano, recogiendo sus experiencias respecto a las heladas o friajes, respetando y valorando sus opiniones. 2. Reflexiona sobre los efectos, limitaciones u oportunidades ocasionados por los fenómenos climatológicos como la helada o el friaje en nuestra comunidad. 3. Reflexiona sobre la importancia de la prevención o aprovechamiento de las temporadas de heladas o friaje en tu comunidad. Recuerda que puedes comunicarte con tu profesor o profesora si tuvieras alguna duda. Una vez concluida tu actividad, envíala a tu profesor o profesora por el medio que hayan acordado. Luego, guarda el trabajo en tu portafolio. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es necesario reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Estas preguntas te ayudarán. ¿Qué acciones personales has llevado a cabo para lograr el propósito del programa? ¿Tuviste alguna dificultad durante el programa? De ser así, ¿cómo superaste esas dificultades? Escribe una razón importante de lo tratado en este programa para que tengas un registro en tu portafolio. Escribe, por ejemplo, cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado hoy. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender.